A las 9 de la mañana yo salí de El Salvador para asistir a una reunión acá en Barquito. Continuo en línea recta y al cabo de 2 kilómetros pierdo el control de la camioneta, me deslizo, no logro detener la camioneta, salto y vuelco. Vuelco 2 veces. Como no pierdo la conciencia, logro avisarle a mi jefe directo, que es el gerente de seguridad. Lo extraño fue que yo, habiendo tenido ese accidente, me va a buscar un guardia en su vehículo particular. Él me lleva al servicio de urgencia que tiene Salvador, que administra también la división. Durante un primer chequeo en la clínica San Lorenzo, centro médico que pertenece a Codelco, le habrían informado que todo estaba bien, pero en la tarde un traumatólogo de ese mismo centro le ordenó reposo por varios días. Él me revisa, el traumatólogo, y sin mediar ninguna conversación previa me prescribe reposo médico por 1 semana, uso de cabestrillo y indicaciones de reposo, básicamente. El Departamento de Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales SATEP es el encargado de visar ese tipo de prescripciones en la división. Pero según cuenta Alex, esa unidad de Codelco no dio curso a su licencia. Bueno, me citan a trabajar al día siguiente y por lo tanto dejan sin efecto la prescripción médica. En casi la totalidad de las empresas, los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales son cubiertos a través de un seguro administrado por mutuales externas. En cambio, Codelco administra directamente ese seguro en un departamento interno denominado SATEP. La unidad es dirigida por un médico, pero trabajadores de la División Salvador acusan que allí gerentes de la compañía, sin formación médica, se habrían inmiscuido en la denegación o modificación de licencias. Era frecuente que te cuestionaban el tema de la licencia médica, te daban una licencia tipo 6 y después la cambiaban a licencia tipo 1. ¿Qué significa eso? Licencia tipo 6 tiene que ver con que es laboral y licencia tipo 1 dice que es común. Las sospechas de los dirigentes crecieron cuando un ex jefe del departamento SATEP presentó una demanda laboral contra Codelco. Allí, el doctor Rubén Tello denunció constantes presiones de su jefatura en la División Salvador para no cursar licencias médicas con tiempo perdido. Efectivamente, yo sentí que era presionado múltiples veces, infinitas veces, con relación a las calificaciones, porque el interés de mi jefatura era dejar los accidentes de trabajo sin reposo. Y eso ocurrió constantemente, infinidad de veces. Durante el mismo proceso judicial, el exfuncionario de Codelco y jefe del SATEP relató el caso de un trabajador al que luego de presiones le habrían quitado una licencia ya otorgada. Asegura que la orden emanó de un ingeniero que ejercía el cargo de gerente de seguridad. Sergio Zamora se comunicó con el director del hospital llamó al médico de la urgencia y el médico de urgencia le quitó de las manos del trabajador su licencia médica por 21 días. Entre quienes aseguran haber sido víctimas de cambios arbitrarios en sus licencias médicas se encuentra César García. Cuenta que en medio de una faena comenzó a sentir un intenso dolor en su codo. Al consultar en un centro médico de Ovalle, le prescribieron 14 días de licencia por enfermedad profesional. Pero al presentar el documento en el SATEP de la División Salvador, se la rechazaron. Asegura que allí le pidieron a él mismo gestionar la modificación de la licencia de enfermedad laboral por una de enfermedad común. Entonces yo hablé con el médico. Le dije que me habían llamado de la empresa que cambiara la licencia tipo 1 porque lo mío estaba en estudio. Me indica que no podía hacer porque lo mío había sido en la faena. De todas maneras dijo, te la voy a cambiártela, pero cosa que no corresponde. La intromisión de jefaturas de la División Salvador en decisiones médicas ha sido refrendada por la Superintendencia de Seguridad Social. El organismo constató que desde la minera se instruyó al director de la clínica San Lorenzo y a los médicos de urgencia no asignar reposo a los accidentados por la ley que regula los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Los accidentes del trabajo pueden elevar los costos de seguros y hasta paralizar una faena. Pero un dirigente de la Federación de Supervisores del Cobre acusa que detrás de las presiones por reducir las cifras existirían incentivos económicos. Evitar tener accidentes con tiempo perdido, ¿ya? Porque efectivamente hay incentivos que están asociados al cumplimiento de algunas metas.
Las denuncias contra la División Salvador también apuntaban a la falta de procedimientos efectivos para resguardar la confidencialidad de la información médica de sus trabajadores. En un correo titulado Segundo Grupo a Desvincular, desde el Departamento Jurídico de la Minera, se le solicitó al doctor Tello información médica de sus trabajadores. Solicito nos envíes con máxima urgencia las resoluciones íntegras que califican la enfermedad profesional de los trabajadores individualizados en la nómina adjunta, sin borrar la patología que los afecta. Según declaró en el juicio laboral, el doctor Tello se negó a entregar esos datos. No está permitido a nosotros entregar ninguna información, ningún dato sensible que contenga los diagnósticos de los trabajadores. La Superintendencia de Seguridad Social multó a la División Salvador por falta de procedimientos efectivos para resguardar y proteger la confidencialidad de la información de los trabajadores. También se multó de manera personal al gerente general de la división, Cristian Tautín, por incumplir normas que resguardan ese tipo de datos. Mientras que el director de seguridad, Sergio Zamora, fue sancionado por realizar gestiones para revertir y anular una licencia médica válidamente emitida a un trabajador. Se dio un fallo y para nosotros como sindicato se hace sumamente grave que hasta la fecha se sigan dando estas prácticas. Pese a ser contactado por Tele3 en reiteradas ocasiones, el ex jefe de SATEP que denunció los hechos no estuvo disponible para una entrevista. La casa matriz de Codelco tampoco, pero a través de un comunicado respondió. Luego de la resolución del suceso que hace referencia a casos específicos y excepcionales, Codelco robusteció las normativas y protocolos vinculados para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir. Finalmente, agotada la instancia judicial, Codelco no comenta los fundamentos de la sentencia, por lo que dará cumplimiento a ella. El acceso indebido a datos médicos de sus trabajadores no solo levantó polvo en esta división de la minera estatal. El Hospital del Cobre Salvador Allende, ubicado en Calama, es propiedad de Codelco. Allí, trabajadores de la división Chuquicamata reciben atenciones médicas comunes, pero también por accidentes o enfermedades del trabajo. Según dirigentes, en medio de la pandemia y durante un proceso de desvinculaciones, la minera habría vulnerado la privacidad de los datos médicos de sus trabajadores. El trabajador, en algunos casos, por ejemplo, el jefe sabía cuál era la patología que tenía el trabajador, sin haber él informado nada a su jefatura. En 2020, la Superintendencia de Salud investigó la denuncia. El organismo fiscalizador concluyó que el hospital dependiente de Codelco no cumplía las normas que regulan las fichas clínicas de sus pacientes, pues permitía que terceros no directamente relacionados con la atención de salud pudieran revisarlas. Nosotros empezamos a recibir estos antecedentes, porque uno puede pensar que fue una consulta o un caso, pero empezaron a registrarse muchos casos. El organismo concluyó que profesionales de la Dirección de Salud Ocupacional no relacionados con la atención de salud de los trabajadores podían acceder a los registros clínicos completos. Se constataron más de 5.000 accesos a los antecedentes médicos de 2.160 pacientes. El exfuncionario René Araya asegura que en el edificio corporativo de la división Chuquicamata, un ingeniero le leyó el detalle de sus últimas atenciones. Yo vi porque nos sentamos, él me sentó, estábamos ahí, cuando ellos abren el computador y lo único que ellos hacen es ingresar a mi ficha médica, y me empezó más que nada a relatar las veces que yo fui al hospital y fui a emergencia, que era una cosa obvia porque yo lo había usado en ese año. Los accesos a las fichas clínicas de los trabajadores quedan registrados en un sistema informático. Para verificar si habían existido vulneraciones a la privacidad de sus fichas clínicas, la superintendencia revisó una muestra con el historial de 8 pacientes. Esa auditoría comprobó que profesionales de la Dirección de Salud Ocupacional, ajenos al hospital, accedieron 20 veces a sus fichas sin que se evidenciaran atenciones médicas ni se registrara el motivo de la consulta. René sospecha que el motivo era encontrar patologías para desvincularlos. Me tuve que retirar a mi casa, ellos me explicaron la situación, me dieron la opción de acogerme un egreso, en el cual si no lo acogía me tenía que ir sin ese egreso y me iba cancelado, como se han cancelado todas las personas de cualquier empresa, ¿no? La investigación de la Superintendencia de Salud concluyó que la minera había infringido las normas sobre la reserva que protege a las fichas clínicas. Desde Codelco respondieron que ese fallo se encuentra en etapa de impugnación y que han indicado a la autoridad que el conocimiento de datos específicos de salud se ajustó a la normativa. Agregaron que para ellos el cuidado de la vida y la salud de las personas
es un valor esencial. Además que las situaciones descritas en este reportaje son casos muy excepcionales. En el comunicado aseguran que 3 querellas presentadas por sindicatos de la división Chuquicamata por el acceso a fichas clínicas fueron sobreseídas definitivamente por los tribunales de justicia en 2021. La infracción constatada por la Superintendencia de Salud hoy es objeto de un recurso con el que la minera pretende revertir lo resuelto. En el caso de las multas aplicadas por la Superintendencia de Seguridad Social a la División Salvador y a 2 de sus gerentes, todas ellas terminaron de ser ratificadas por la Corte Suprema hace menos de un mes.